Hola, ¿qué tal? Yo soy Regina, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión les traigo mi wrap-up de mayo-agosto de 2025. Así que vamos a comenzar. El primer libro que les traigo en esta ocasión es The Wedding People o No estás en la lista de Alison Espach. Aquí seguimos a Phoebe, una mujer que siente que lo ha perdido todo. Su marido la dejó, odia su trabajo, está completamente insatisfecha con su vida y siente que ya tocó fondo. Así que decide darse un último día de lujos y disfrute yendo al hotel que siempre soñó visitar y que nunca pudo hacerlo. Pero al llegar se da cuenta de que es la única persona en todo el hotel que no está ahí para la celebración de una boda. Un par de riquillos alquilaron todo el hotel durante 5 días para la celebración de su boda. Y Phoebe es confundida por la novia como una invitada más a la boda. Pero después se da cuenta de que no viene ni con el novio ni con ella. Entonces decide investigar más y se da cuenta de que Phoebe está ahí con el único propósito de quitarse la vida. Y claro, la novia lleva meses planeando su boda y no puede permitir que algo así suceda, y menos un escándalo de ese tipo. Y poco a poco empiezan a platicar más, a conectar y a darse cuenta de qué fue lo que las llevó a estar ahí ese día. Empezamos a conocer más del pasado de Phoebe, pero también del de la novia. Y creo que es un libro que tiene partes muy bonitas, pero también hubo otras que no me gustaron tanto. Por un lado, podemos ver a Phoebe y ver su evolución y cómo va creciendo su relación con la novia, y creo que esa es una parte muy linda. Podemos ver cómo va recobrando la esperanza y empieza a tener planes de nuevo. Pero por otro lado, también hace cosas que yo sentí que no estaban tan chidas, tomando en cuenta pues que la novia la invitó a formar parte de su boda, que la está considerando y pues no sé, empieza a hacer cosas que al menos si yo fuera la novia sí me quedaría como de como ¿por qué? Eso no está padre. Y además lo está haciendo a las espaldas de ella. Pero bueno, la novia también tiene lo suyo. Es este típico personaje riquillo que piensa que por tener dinero y por ser la novia, todo el mundo tiene que estar a su disposición y todo se tiene que hacer como ella dice, cuando ella dice y donde ella dice, hasta el punto de que se mete a la habitación de Phoebe sin su permiso y decide incluso pedir la llave de la habitación de Phoebe para poder entrar cuando ella quiera. El segundo libro de mi lista es Los dos amores de mi vida de Taylor Jenkins Reid. Aquí seguimos a Emma Blair, una chica que desde la prepa siempre estuvo enamorada del mismo chico, Jesse, un integrante del equipo de natación, y como todos los deportistas en Estados Unidos, es el típico chico popular, guapillo y que todos se mueren por ella. Un día van a una fiesta y ellos dos empiezan a platicar y de repente llega la policía y todos tienen que huir. Y ellos dos se van juntos, pero al final los atrapan y los llevan detenidos. Y mientras están esperando que lleguen sus papás por ellos, se confiesan su amor. A partir de entonces empiezan una relación. Van a la misma universidad, viajan por el mundo y deciden casarse. Y por fin llega el momento de celebrar su primer aniversario de casados. Pero Jesse es llamado para trabajar. Él trabaja grabando documentales y tiene que viajar para poder realizar su trabajo. Y entonces deciden posponer la celebración del aniversario, pero esa celebración nunca llegaría, porque el helicóptero en el que iba Jesse se desplomó en medio del Pacífico y todos fueron dados por muertos. Emma empieza a atravesar un duelo y decide regresar a la casa de sus padres para reconstruir su vida. Poco a poco empieza a mejorar y decide regresar a trabajar en la librería de sus papás. Y es entonces cuando se reencuentra con un amigo de la prepa, Sam. Empiezan a salir, empiezan a conectar, se empiezan a enamorar y deciden comprometerse. Y por fin parece que todo va bien cuando de repente Emma recibe una llamada. Pues resulta que Jesse estuvo vivo todo este tiempo y después de 2 años de naufragio, por fin va a volver a casa. Ahora Emma tiene que decidir qué hacer, si quedarse con este nuevo amor o retomar su matrimonio con el que siempre había sido el amor de su vida. Y bueno, la verdad yo sentí que este libro no fue para mí. Me pareció que iba bastante lento. Y por la premisa tenía muchísimas ganas de leerlo porque sentía que tenía muchísimo potencial, pero al menos a mí no me entregó lo que esperaba. Siento que es un libro muy predecible y desde el inicio sabes cuál va a ser el desenlace. También sentía como que, no sé, algo les faltaba a los personajes, como que no tenían demasiada profundidad. Aunque sí podíamos ver constantemente qué era lo que pensaba Emma, pero
todo el tiempo era lo mismo, una y otra vez, y eso hacía que el libro se empezara a volver repetitivo, al menos en mi opinión. Pero de todos modos, ahí se los dejo y si les interesa, pues lo pueden leer, claro, todos tenemos gustos diferentes. El tercer libro de esta lista es Verity, la sombra de un engaño, de Colleen Hoover. Y el libro es tan dramático como su nombre. Aquí seguimos a Lowen, una escritora que está en bancarrota y después de la muerte de su madre quedó totalmente endeudada. Ahora ni siquiera puede pagar el alquiler de su departamento. Y un día recibe una llamada de su agente diciéndole que tienen una oferta. Resulta que Jeremy Crawford, el esposo de la aclamadísima escritora Verity Crawford, está buscando a alguien que pueda coescribir los libros de Verity después de que ella tuviera un accidente que la dejara incapacitada para escribir. Lowen acepta porque necesita el dinero y deciden que se mude a la mansión de los Crawford. Aquí se da cuenta de que la historia es mucho más complicada de lo que pensaba. Verity no tuvo un simple accidente, sino que quedó incapacitada totalmente, cuadraplégica. Y básicamente lo único que puede hacer es comer y respirar. Lowen empieza a investigar y repasar todas las notas de Verity para poder ser lo más fiel posible a sus libros. Y entre su investigación se encuentra con el manuscrito de una autobiografía no publicada y escrita por Verity. Pero esta autobiografía estaba bastante bien escondida. Y después nos empezamos a dar cuenta de el porqué. Resulta que esta autobiografía contiene hechos atroces de la vida de Verity, incluidos la forma en que murieron las dos hijas del matrimonio. Al mismo tiempo, Lowen y Jeremy empiezan a hacerse muy cercanos, demasiado cercanos podríamos decir, y empieza a surgir cierta química entre ellos y cierto romance podríamos decir. Todo esto mientras Verity está en el cuarto de arriba sin posibilidad de moverse. Y entonces cosas extrañas empiezan a suceder en la casa. Y este libro sí me gustó. En un principio como que no me estaba atrapando porque, sobre todo en los capítulos de la autobiografía de Verity, había cosas que decía, bueno, yo sentía como que estaban muy escritas desde el male gaze, porque prácticamente los primeros capítulos de la autobiografía solamente se dedican a idolatrar al esposo de Verity, específicamente su aparato reproductor masculino y el sexo con él. Pero poco a poco la historia te va atrapando y te va dejando con ganas de saber qué fue lo que pasó y al mismo tiempo qué está pasando en la actualidad del libro. Todos los hechos que van pasando en la autobiografía hacen que te quedes picado porque de verdad son cosas horribles. Y además algo que me gustó del libro es que todos los personajes son moralmente grises. En realidad no hay ninguno que sea completamente bueno. Y de hecho todos están bastante tocaditos y malitos, pero creo que eso le aporta bastante a la historia. Habiéndolo leído de principio a fin, sí puedo decir que fue un libro que me gustó, aunque al principio sí tenía mis dudas por esto que les digo del male gaze y porque pues ya había escuchado algunas cosas de Colleen Hoover y pues me daba miedo que todo el libro fuera así, pero les puedo decir que no. El siguiente libro que leí fue La cirujana de Leslie Wolfe. Aquí seguimos a la doctora Anne Wiley, una cirujana cardióloga que prácticamente lo tiene todo en la vida. Tiene el esposo, tiene el trabajo, tiene el dinero. Prácticamente es una nepo baby y nunca ha perdido un paciente. Al menos hasta ahora. Pues un día común y corriente como cualquiera, realizando una operación que ya ha realizado antes, el corazón de su paciente se niega a latir. Empiezan a realizar todas las operaciones de emergencia que corresponden, pero el corazón no quiere latir. Ella continúa con sus esfuerzos y en un momento voltea a ver el rostro del paciente que durante toda la cirugía había estado cubierto. Y una vez que ve su rostro, no puede continuar con la cirugía. ¿Pero por qué? Eventualmente este caso llega a oídos de una fiscala que está buscando escalar en su carrera. Y llegará hasta las últimas consecuencias con tal de ver a la doctora Wiley tras las rejas. Pero en teoría no hay caso. La doctora hizo todo lo que estuvo en sus manos. Poco a poco se van desenterrando secretos y nos vamos dando cuenta de cuál es la relación que existe entre todos estos personajes. Creo que es un libro bastante rápido de leer. En un principio las razones de la fiscala sí me parecían un tanto telenovelescas, pero
pues poco a poco se va desenmarañando todo y vamos descubriendo qué es lo que en realidad está pasando en el fondo. Y a lo largo del libro podemos ir sintiendo la ansiedad, la tensión y esta sensación de ser observada que tiene la doctora. Y creo que lo refleja bastante bien el libro. Creo que transmite bastante bien el tema de la desesperación y la persecución. Y además, el libro tiene un plot twist al final. Y al menos yo no me lo esperaba. Y el último libro de mi lista fue La vida invisible de Addie LaRue de B.E. Schwab. Aquí seguimos la vida de Addie, una chica que nació en un pueblito en Francia en el siglo XVIII y que fue limitada en todos los aspectos por el simple hecho de ser mujer. Ella siempre había soñado con viajar y conocer el mundo, pero nunca se le permitió porque básicamente para lo único que estaba hecha era para casarse y tener hijos. Así que cuando Addie cumple 23 años, ya bastante pasadita de años, deciden arreglarle un matrimonio. Pero en este pueblo también existe Estelle, una anciana que nunca se casó y que es una gran amiga de Addie y una inspiración para ella. Ella le cuenta que existe la posibilidad de rezarle a los dioses. Y si estás dispuesta a pagar el precio correcto, ellos pueden concederte favores. Pero le advierte que nunca debe rezarle a los dioses que responden tras caer la noche. Addie empieza a rezar y ofrecer todo lo que tiene, pero nadie responde. Y así pasa el tiempo hasta que eventualmente llega el día de la boda. Así que decide escapar e irse al bosque y enterrar la única pertenencia de valor que le queda. Y su objeto más preciado, un anillo que le talló su papá en madera. Lo entierra en la tierra y empieza a rezar para que por favor la libren de este camino, pero nuevamente nadie responde. Y entonces, Addie desesperada continúa rezando y empieza a llorar y con los ojos cerrados no se da cuenta de que el sol empieza a ponerse. Y es aquí cuando alguien responde. Un dios de la oscuridad la escucha y decide concederle vida eterna y libertad a cambio de su alma. Y Addie acepta, sin saber que otra de las condiciones sería que jamás volvería a ser recordada. Una vez que una persona con la que estuviera interactuando la perdiera de vista, nunca más volvería a recordar que ya se habían conocido, incluyendo sus padres. Y entonces Addie empieza a emprender este camino en soledad, sin poder dejar huella en nada ni nadie durante 300 años, hasta que un día, intentando robar un libro, alguien la recuerda. Y creo que de toda la lista, este definitivamente fue mi libro favorito. Creo que los dos personajes, tanto Addie como Henry, quien la recuerda, son personajes con los que es muy fácil identificarse y empatizar. Me gustó mucho porque es una historia que habla de la necesidad de amor, de conexión, de ser aceptado y ocupar un lugar, y de ser reconocido. Y también nos habla de lo difícil que puede llegar a ser el tener que cumplir con ciertas expectativas, el no sentirse suficiente, pero encontrar a alguien que a pesar de todo te ve como lo que realmente eres, como lo valioso que eres. Además hay que agregar que la premisa de la historia es bastante buena y creo que sí te mantiene picado el querer saber cuál es la razón detrás de que esta sea la única persona que pueda recordar a Addie. Y al final a mí me pareció hermoso, así que completamente se los recomiendo. Y bueno, estos fueron todos mis libros que leí para este wrap-up. Espero que les hayan gustado y si fue así no olviden darle like, comentar y suscribirse porque eso me ayuda muchísimo. Y también recomiéndenme qué otros libros leer. Ahorita estoy leyendo The Housemaid para poder estar lista cuando salga la película. Y pues nada, también por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan. Por allá también les subo reseñas chiquitas de libros. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.